Guzmán, el doctor Eldon García, quienes nos van a acompañar con las condiciones cardiometabólicas en adultos jóvenes. ¿Sí? El doctor García, muchas gracias. Vamos a dar inicio y vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Shalom Aleichem a todos, muy buenos días. Para nosotros es un gran privilegio y honor poder compartir con ustedes en este gran escenario con personas tan importantes, tan elegantes, tan exquisitas como todos ustedes. Para nosotros es un gran honor y permitirnos el espacio para poder compartir con ustedes conocimientos, ciencia, pero sobre todo humanismo. Queremos agradecer grandemente al Comité Científico de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud por habernos permitido tener el espacio para poder compartir con ustedes, en especial a nuestro doctor Arímedes Restituyo. Nosotros queremos dedicar esta conferencia, y no solamente conferencia, nosotros vamos aquí también a presentar un trabajo de investigación una primicia que hemos preparado, que hemos elaborado el doctor Guzmán y yo. Tenemos 3 años elaborando este trabajo de investigación y a partir de este trabajo de investigación nosotros hemos elaborado una herramienta que nos va a permitir prevenir, diagnosticar y tratar cardiopatías. la nueva herramienta. Esto es a propósito de las situaciones que se han producido, ya que en República Dominicana se ha abierto una incidencia de muertes por cardiopatías isquémicas. Desde el 2021, luego de la pandemia, hemos visto que ha aumentado esta incidencia y por lo tanto el doctor y yo nos pusimos de acuerdo para investigar por qué están muriendo los jóvenes, por qué están muriendo las personas y qué fue lo que pasó después del coronavirus. Ya descubrimos. Nosotros queremos iniciar por la siguiente frase de Galileo Galilei, y reza de la siguiente manera, y dice que todas las verdades son sencillas de entender una vez que son descubiertas. El asunto es descubrirlas. Galileo Galilei fue un científico que fue condenado en el siglo XVI por la Inquisición de aquel entonces, porque fue la primera persona, o sea, después de Copérnico, que estableció la teoría de que la Tierra giraba sobre un eje y no que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y por eso fue condenado y fue reivindicado en el año 1992 por el Papa Juan Pablo II. Queremos, antes de iniciar, dedicar esta conferencia primero a nuestras familias que nos han apoyado, a ustedes que son nuestro gran público que están aquí con nosotros, pero de manera muy especial queremos dedicarlo a nuestra especialidad, a los médicos familiares de la República Dominicana. Y en especial a nuestros colegas y compañeros que nos acompañan, nuestro presidente, al cual le estimamos, le respetamos y le queremos dedicar también este trabajo. A la doctora Tauna García, que nos acompaña, a la doctora Eli García Berrido y a la doctora Nelcy Serrano también, que nos acompaña en este periplo aquí de la ciudad de Nueva York. Bueno, pues le permito entonces al doctor Porfirio Guzmán iniciar esta gran conferencia, que espero que sea de gran provecho para todos y cada uno de nosotros. Bueno, estamos por aquí. Voy a hablar brevemente del cambio climático. Hay un panel que hablará sobre eso. Lo voy a mencionar para que no dé tiempo de presentar la investigación científica que hicimos. Entonces, para hablar de las afecciones cardiometabólicas, que es nuestra conferencia, y post pandemia, de lo que afecta a lo que es el área cardiovascular, tenemos que definir brevemente lo que es el cambio climático y lo que es el calentamiento global. El calentamiento global no es más que el aumento de la temperatura de la Tierra.
Y se sabe que en las últimas décadas, cada 10 décadas, la temperatura aumenta 1.1 grados Celsius por encima de lo normal. Y el cambio climático es el efecto de este aumento de la temperatura, el derretimiento del glaciar, de los glaciares, perdón, el aumento de las lluvias y todo lo que esto provoca a nivel del mundo. Se cree que esto comenzó cuando comenzó lo que es la era industrial, y en el año 1750 habían 800 millones de personas y en el día de hoy tenemos más de 7.000 millones de personas, y esto ha influido en lo que es el cambio climático. Ya. Seguimos. Entonces, como se hablará más adelante, me enfocaré, para que nos dé tiempo de la investigación científica, de lo que es me enfocaré en lo que es el calor y lo que es el frío. El golpe de calor no es más que la exposición prolongada por mucho tiempo a lo que es a temperaturas altas. Entonces se clasifica en dos tipos. Tipo 1, que cuando las personas se exponen a una exposición prolongada, y el tipo 2, cuando una persona hace ejercicio extremo en temperaturas prolongadas de la Tierra. Entonces, ¿qué provoca esto en el cuerpo? Fisiopatológicamente, cuando se produce temperaturas altas, ¿qué es lo que produce en el cuerpo? Una hipertermia mayor de 40 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa? Se liberan interleucinas en el cuerpo y produce al final lo que es una muerte orgánica, una falla cardíaca, que la voy a mencionar más adelante. O sea, el paciente llega por lo regular al final a la muerte. Entonces, cuando nos exponemos a altas temperaturas, se produce una liberación de interleucina, lo que nos lleva, inclusive se dice en algunos textos, una CID, una coagulación intravascular, perdón, diseminada, lo que nos lleva a una falla multiorgánica. Entonces, afecciones cardiometabólicas, por eso solamente dije que lo voy a mencionar porque se va a hablar en el panel más adelante. Cuando estamos expuestos a temperaturas extremas, o sea, a golpes de calor, perdón, puede haber afectaciones del sistema nervioso central, puede haber convulsiones, puede haber mareos con pérdida de conocimiento, puede haber, somos más propensos a eventos cerebrovasculares, afecciones cardiovasculares. Los pacientes son más propensos a infartos agudos del miocardio, más propensos a miocardiopatías. Los pacientes hipertensos se le puede subir la presión, como se le puede bajar la presión. Los pacientes diabéticos pueden hacer crisis hiperglicémica, y los pacientes son más propensos a taquiarritmia auricular, o sea, taquicardia sinusal por el exceso de calor, estar a temperaturas extremas. Sí, Perfecto. Vale. okay. Ok. Entonces, como dije que iba a ser brevemente, así como existen los golpes de calor, existen los golpes de frío también. Se estima que el frío se describió hace 2000 años, desde ese tiempo se vio describiendo. Entonces, así como no podemos estar en una exposición prolongada al calor, podemos tener también un golpe de frío. Cuando hay frío, se refiere a una hipotermia, una temperatura, cuando uno se expone a una exposición prolongada, en vez de haber una hipertermia, como había ahorita, hay una hipotermia, temperatura menor a 35 grados. Los pacientes, paradas cardíacas, enfermedades respiratorias, enfermedades, eventos cerebrovasculares, inclusive cuando hay mucho tiempo de frío aquí en Estados Unidos, ustedes ven a los abuelitos que algunos se quedan solo en la casa, lo encontraron, hicieron su paro cardíaco, infarto agudo del miocardio, miocardiopatías, enfermedades cerebrovasculares. Entonces, fisiopatológicamente, como explicamos lo del calor, perdón, en el frío, ¿qué es lo que hay? Una vasoconstricción. Cuando nos ponemos en base a una exposición prolongada de frío, va a haber una vasoconstricción, o sea, insuficiencia circulatoria. La sangre se pone lenta en el riñón, en el corazón, en el cerebro, eventos cerebrovasculares, convulsiones, corazón, miocardiopatías, infartos, paradas cardíacas. Riñón, los pacientes que sufren de diálisis renal o que sufren de alguna afección renal van a tener su afección.
Entonces, eso es la importancia de saber la diferencia entre una y otra. Como ahí lo mencioné, donde quiera, que no se les olvide, exposición a frío, vasoconstricción, una insuficiencia circulatoria donde quiera que haya un órgano, corazón, infartos, arritmias cardíacas, parada cardíaca, que es lo más frecuente, eventos cerebrovasculares, enfermedades, donde quiera que haya circulación, va a haber una disminución, la circulación se va a poner lenta. Entonces, de lo que nosotros vamos a hablar, que es lo que realmente lo más importante de esta conferencia, hay que hablar antes del COVID de lo que era la salud, de lo que eran los infartos, los ACV, de eso es nuestra investigación. Anteriormente, antes del COVID, los infartos, miocardiopatías, los ACV eran de personas mayores. Ahora mismo un joven va al médico, estaba bien, le dio un infarto, todo perfecto. Le dio un ACV, todo perfecto. Entonces el COVID cambió la forma de la salud. Eso es lo que el caballero y yo tenemos aquí investigando hace 3 años, de eso que le vamos a hablar ahora. El COVID-19 fisiopatológicamente, como dijo el doctor, ¿qué es lo que hace el COVID-19? El COVID-19 entró a nuestro cuerpo porque a todos nos dio, a algunos de una forma leve, a otros de una forma severa. ¿Qué es lo que hace el COVID? Entra a nuestro cuerpo, se replica, disminuye los receptores ACE2, provoca una injuria cardíaca, luego provoca trombosis, se liberan las interleucinas y el paciente al final termina en una obstrucción coronaria, en un ACV tardía. A mí me puede dar COVID ahora. Al año yo comienzo a presentar mareos. Ustedes fíjan en sus pacientes, lo que son médicos, lo que están en la consulta. Neumonía tardías. Y el COVID, aparte de todo esto, bloqueó los parámetros actuales. Enzimas, pacientes con infarto, que se lo vamos a presentar ahora, enzimas negativas, alteró otros parámetros bioquímicamente, que fue lo que el caballero y yo aquí determinamos y creamos una herramienta que determina el paciente con o sin síntomas si tiene un infarto o tiene un ACV. Entonces, afecciones cardiometabólicas, ya está de más decirlo, miocardiopatías, taquiarritmia, infarto agudo del miocardio, sistema nervioso central, SB, tromboembolismo pulmonar. Entonces, antes del COVID, las personas mayores, después del COVID, se murió José, un vecino suyo, joven, sin ningún antecedente ni nada, le dio un infarto, fue al médico una semana antes, no se le detectó nada por eso mismo, porque el COVID cambió la fisiología de los eventos cerebrovasculares, de los infartos, y de eso es lo que el caballero Elton y yo le vamos a hablar ahora. Aquí le presento a mi compañero, doctor García. Bien. Primero queremos decir que con mucha humildad queremos presentar este trabajo. Nosotros entendemos que la medicina no puede detenerse. Debe de seguir. Desde la medicina familiar, ya que nosotros somos una especialidad con enfoque biopsicosocial, somos una especialidad integral y que mayormente promovemos la prevención y la promoción en salud. Nosotros queremos honrar esa parte que nos hace a nosotros médicos especialistas, no solamente en el primer nivel de atención, sino en el segundo y tercer nivel, porque esta especialidad tiene injerencia en todos los niveles de atención. Bien, vamos a presentar números gruesos. Esto es un trabajo que lo hicimos de manera humilde, regional, lo hicimos en nuestra región nordeste, donde el doctor y yo laboramos, tenemos nuestra práctica y también vivimos. Bien, nosotros estudiamos un universo total de 450 pacientes, o sea, 450 pacientes evaluados, y esos 450 pacientes están en una edad entre los 18 y 50 años de edad, que prácticamente esa es la edad de un adulto joven. Del total del universo estudiado, padecieron de COVID-19 el total, el 100% de los pacientes estudiados, y con las 3 inoculaciones con ARN mensajero, sin antecedentes personales ni familiares de cardiopatías, todos en edad laboral. Nosotros utilizamos un instrumento en medicina familiar que se llama familiograma para nosotros investigar los antecedentes de todos los pacientes, porque dentro del criterio de exclusión que utilizamos es que estos pacientes no tuvieran antecedentes personales ni familiares. ¿Cómo sabemos que no tienen familiares? Porque el familiograma nos permite
de manera retrospectiva investigar si hay alguna patología que pueda preceder genéticamente a este paciente para padecerla. Del total de pacientes, 100 de estos presentaron supradesnivel del segmento ICT entre las edades de 18 a 35 años de edad. 100 presentaron aplanamiento de la onda T en edades comprendidas de 25 a 40 años de edad. Todos con alteración de la CPK total y fracción MB, con síntomas de dolor precordial, tipo opresivo y o punzante, para un total de 200 pacientes en esta parte de la muestra. Los 250 pacientes restantes del estudio, de edades comprendidas entre 40 y 50 años de edad, presentaron aplanamiento e infradesnivel del segmento y la onda T, con dolor precordial tipo opresivo y o punzante, con alteración tanto de las enzimas y proteínas, 15 de estos con cardiopatías agregadas como valvulopatías, 10 con crecimiento de cavidades izquierdas y con puentes coronarios también. Miren, nosotros queremos decir de manera muy categórica que la herramienta que nosotros hemos elaborado no es una herramienta que la queremos aplicar de uso exclusivo. El que la quiera aplicar, Nosotros queremos que todas las especialidades medicina la interna, apliquen, cardiología. porque esto nos ha permitido a nosotros poder identificar una serie de cosas que entiendo que la medicina se tiene que escribir de nuevo después del Y COVID-19. no tanto eso, de 450 pacientes que tenían que morirse, Sí. 450 pacientes que tenían que morirse, les vamos a presentar algunos casos para que vean que la herramienta ya está aprobada, fue registrada en la unidad de derecho de autor, y que 450 pacientes jóvenes, adultos jóvenes, estaban para morir, y por esta herramienta están vivos, porque la herramienta predice con o sin síntomas si el doctor restituyo tiene un evento cerebrovascular, un riesgo vascular, porque el COVID cambió. Y si usted tiene un paciente con dolor de pecho, con disnea, con un cuadro clínico de un infarto, puede salir el electro normal, las enzimas, el COVID bloqueó todo. Entonces, lo que antes daba positivo, ya no da. Si el paciente tiene clínica, entonces hay otros parámetros que nosotros determinamos y se lo vamos a presentar ahora. Miren, según el libro de cardiología de Bramwell, que es uno de los compendios más importantes de cardiología, tanto a nivel pregrado y posgrado, establece que en el diagnóstico de infarto hay 3 criterios, que son, primero el clínico, que es el más importante al inicial, el segundo es el electrocardiográfico y el último es el bioquímico, realizando las proteínas y también las enzimas para poder determinar que el paciente está haciendo un infarto agudo al miocardio. Pero ¿qué pasa? Ya no es así. Por eso que Hay casos de pacientes que han tenido troponinas negativas, CPK total y MB negativas infarto confirmado. y con un infarto confirmado. Y tenemos las pruebas. Pacientes con un electrocardiograma normal, señores, que llegó al consultorio caminando y me dice, doctor, yo tengo un dolor de cabeza y me duele la espalda. Infarto. Un infarto. Y eso lo tenemos nosotros registrado. Entonces, nosotros queremos decir que las cardiopatías isquémicas en adultos jóvenes y otras patologías cardiovasculares asociadas son una realidad de las secuelas post-pandemia, donde una intervención oportuna puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, y eso es lo que nosotros queremos lograr, y por eso nosotros nos dedicamos 3 años y medio a investigar. Nos hemos quemado las pestañas y nos hemos quemado la retina, leyendo, investigando, buscando todos los textos, antecedentes, y sí. Y quiero decir, por eso hice la cita de Galileo Galilei, que todas las verdades son sencillas de entender una vez que se descubren, pero el asunto está en descubrirlas. Y en esa parte estamos nosotros. Sí. Entonces, nada, después que nosotros hicimos la investigación, registramos bueno, aquí. Después que terminamos la investigación, la registramos, la patentamos. Ese es el certificado de que está registrada, certificada en la unidad de derecho de autor
y también en la UNAPI, que es otra unidad que está en nuestro país, que también protege lo que son las investigaciones científicas. Entonces nosotros le llamamos la escala García-Guzmán para prevención y diagnóstico y tratamiento cardiovascular. O sea, le predice al doctor García si tiene un evento cerebrovascular con los parámetros, si tiene un infarto agudo del miocardio o un tromboembolismo pulmonar con o sin síntomas, o que anteriormente usted tenía que esperar las enzimas, tenía que esperar el eco, pero ¿qué pasa? Que el COVID bloqueó todo. Entonces el COVID está dando positivo para infarto agudo del miocardio, a la homocisteína, positivo a la insulina y positivo a otros parámetros. Las enzimas pueden dar positiva, a veces sí, a veces no. Entonces, le vamos a explicar lo que consiste la escala García-Guzmán. Entonces, cuando por lo regular mandamos a hacer los análisis, nosotros hicimos un puntaje. Cuando comienza a afectarse el endotelio, a haber una obstrucción coronaria, HDL menor de 40, triglicéridos mayor de 330, pacientes que van a la consulta, no comen grasa, no comen azúcar, triglicéridos elevados, afectación del endotelio, hemoglobina glucosilada mayor de 5.5 en pacientes que no son diabéticos, glicemia por encima de 115, insulina sérica por encima de 10, comienza a afectarse el endotelio. Entonces, hay que relacionar el perfil lipídico, relacionar la glicemia con la insulina, relacionar la hemoglobina glucosilada. Pusimos también lo que es el electrocardiograma, lo que son las enzimas, y lo que es la homocisteína con los factores de riesgo del paciente, si está activo o no está activo el paciente. Entonces vamos a calcular la escala, le pusimos 5 casos de los pacientes que nosotros tenemos aquí. Entonces la escala la clasificamos: riesgo 1, grado 1, riesgo bajo; grado 2, riesgo intermedio; grado 3, riesgo alto; y grado 4, por encima de 35, severo. Entonces comenzamos. Ese fue un paciente masculino de 50 años de edad, vamos a omitir el nombre por el respeto al paciente. El paciente tenía 3 semanas con dolor de pecho opresivo, con el cuadro clínico de un infarto, estuvo en varias clínicas, eco normal, electrocardiograma normal, enzima normal. El paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial, alcoholismo diario, EPOC diario, pero como dice el paciente, doctor Guzmán, doctor García, yo sigo con el dolor de pecho, ¿qué podemos hacer? Fui a la clínica, me hicieron la prueba de esfuerzo, me hicieron el eco, me hicieron el electro negativo. Yo sigo con el dolor de pecho. No tengo nada, no me dicen que tengo nada. Entonces nosotros le aplicamos, le mandamos a hacer nuevamente las analíticas y comenzamos. Paciente nos llega a emergencia con dolor de pecho, crisis hipertensiva, 180 TA, dolor de pecho, disnea, llegó pálido, curado de un infarto, se ingresa el paciente, él dice que le está cansado, ya lo han internado 4 veces, sigue con el mismo cuadro. Le mandamos a hacer las enzimas de nuevo, troponina T negativa, enzimas cardíacas, troponina I negativa del paciente, CPK, CPKMB negativa, un electro donde no se ve cambio de la CT, no se ve las TGs, no se ve el punto J, no se ve nada, nada. Nada que dé un indicio de un infarto. Se ve de un paciente hipertenso, no veo ninguna alteración ahí para yo decir, bueno, este paciente tiene un infarto. Nada de eso, perfecto, le aplicamos la escala, entonces comenzamos con los análisis aquí. Puntaje, debemos de relacionar el perfil lipídico. Cuando usted va a la consulta, le dicen, mire, señorita Juana, usted tiene triglicéridos un poquito alto, tómese una pastilla. No se relaciona, en la escala hay que relacionar los colesteroles, tanto el LDL, cualquiera que esté alto de ellos, relacionarlo con el HDL. El paciente tenía 35 de HDL. ¿Qué dijimos? Cuando baja de 40 comienza a afectarse el endotelio. Tiene 5 puntos, si está por encima de 40 son 2, van 5, venlo contando, ¿verdad? Triglicéridos, 213, por encima de 115 son 5, van 10. Seguimos. Glicemia, él la tenía normal en ese momento, pero cuando llegó a la clínica tenía 160, no era diabético, pero supongamos que dio normal. 2 puntos. La insulina, el paciente la tenía en 25, pero nosotros, aunque no la tenemos ahí, dio 25, son 5, pero supongamos que no la tengamos ahí, como no la tenemos visible. Si el paciente no tengo algún dato de lo que está en la escala, como es la insulina, la hemoglobina glucosilada, cojo los síntomas, el paciente estaba activo, los síntomas activos son 5, tenemos 7 y 10, 17. Seguimos, enzimas negativas, todas son 2 puntos, 19. Electro normal sin alteraciones, 20 y 21. Pero ¿qué pasa? El paciente alcohólico diario, 5,
26, paciente fumador diario, 26, 5, 31. 31. Paciente con hipertensión descontrolada, la presión volando, 37, que da para una obstrucción severa. Severa. Hablamos con el paciente y me dice que él se quiere ir. Yo le digo, maestro, mire, quédese. No le podíamos decir. Le dijimos, maestro, vamos a hacerle un cateterismo a ver qué es lo que pasa ahí, porque sabemos ya que la escala ya la aprobamos, ya está aprobada, ya da positivo, enzimas normales, electro normales, eco normal, prueba de esfuerzo normal, se le ha hecho 3 veces, y miren el video de cateterismo. De ese paciente. De ese paciente. Espérate un momentito. Ya ver cómo yo lo pongo. Ya ver. Ya ver cómo lo... ¿Será que lo puso como imagen? Lo puso muy mal. Sí. Yo le voy a... Sí. Sí. No van a disculpar, parece que el señor técnico lo puso como imagen y no como video, como video propiamente sí. dicho. Sí, es un video. Son varios videos. Ese video. Ese video. Sí. Sí. Yeah, we put that in the... En su casa y no la cuenta, no estuviera vivo. Entonces, en este paciente, como yo le dije, enzima negativo, electronegativo, eco negativo, todo negativo, triglicéridos, HDL bajo, insulina elevada, factores de riesgo. Se salvó una vida. Él tenía 3 semanas dando clínica por clínica Y no encontraban y nada. no encontraban nada. Pero lo que pasa, lo que le dije, el COVID negativizó el eco, negativizó el electro. A veces puede salir, a veces no. De que usted vea a un paciente con HDL bajo, triglicéridos bajo, perdón, por encima de 115, glicemia elevada, insulina, homocisteína, eso es lo que está saliendo elevado. Y lo tenemos probado en 450 pacientes. Entonces seguimos con el próximo. Sí, dale para abajo. Entonces, este es un paciente de 49 años de edad, tiene antecedentes de alcoholismo, es hipertenso, es diabético. El paciente tenía aproximadamente 6 meses tratándolo con una hernia discal, con dolor de espalda. El paciente, pero él iba a la emergencia y se ponía pálido y sudoroso, daba un dolor en la espalda baja. Bueno, llegó a la emergencia con dolor de espalda, pálido, sudoroso, y a él lo medicaban como con los analgésicos y demás, pero el dolor persistía. Pero él no tenía ni dolor de pecho, ni dolor en el brazo derecho, nada de eso. Pues nada. Llegó con la glicemia en 245, con la presión baja. Pues nada, ingresamos al paciente y comenzamos a investigarle, le hacemos las analíticas y demás, y le hacemos los parámetros y demás. Entonces comenzamos, le hicimos un electrocardiograma que no reporta nada. Como él vino con dolor de espalda, le hacemos las analíticas, pero sorpresa, comenzamos. El HDL lo tiene bien, son por encima de 40, son 2 puntos, pero tiene los triglicéridos entre 125. Glicemia, ahí van 7. Glicemia, 245, ahí van 12. La insulina la tenía elevada, ahí van 17. Supongamos que no tengamos la insulina, pero recuerden, está sintomático el paciente. Seguimos, el electrocardiograma normal, 17 y 219. Sorpresa, cuando le mandamos a hacer todas las enzimas por los cielos, dolor de espalda, era un infarto que el caballero estaba haciendo. Entonces le mandamos a hacer el cateterismo al señorito, sorpresa. Tenía la arteria izquierda totalmente obstruida y él tenía 6 meses yendo emergencia por emergencia con el dolor de espalda, poniéndose pálido. Ese era el cuadro que hacía él. Y se le bajaba la presión y decían que no, que eso era de una hernia discal que tenía, era un infarto. Entonces, con esa herramienta se pudo salvar una vida. Ustedes vieron el electro, que el electro estuvo normal. Entonces, esta escala lo que viene a predecirle al paciente si tiene un evento cerebrovascular o un infarto, con o sin síntomas al paciente. Como le digo, el COVID, las enzimas que den o no den positivas, no importa. Lo que importa es triglicéridos, el perfil lipídico, la insulina, hemoglobina glucosilada, homocisteína y los factores de riesgo si el paciente está activo o no. Seguimos con la siguiente paciente. Esta paciente, bueno, es de aquí, de Massachusetts. Ella vive aquí, se omite el nombre de la paciente. La paciente le dio el COVID
hace como 4 años, hace como 3 años, cuando el COVID comenzó. Desde que el COVID comenzó, ella comenzó a hacer unos mareos, a apagarse, un síncope, con pérdida de conocimiento. Ella estaba aquí hablando con nosotros, hacía Juan, Y de tic-tac, momento se apagaba. perdía la conciencia. Aquí le hicieron todo, le hicieron todo lo que se le podía hacer de su esfera de la tomografía, del área del evento cerebrovascular, todo se investigó y todo dio negativo. Le dijeron que era todo por estrés, porque claro, no salió con nada, se investigó todas las esferas disponibles. Entonces, ¿qué pasó con esta paciente? Le hacemos las analíticas, de repente la paciente nos da que hay una obstrucción, pero se le investigó la esfera craneal, nosotros le mandamos a hacer su resonancia, le mandamos a hacer su tomografía negativa. Examen neurológico. Neurológico, con neurología negativo. Le mandamos a hacer todas sus analíticas, pero ¿qué pasa? Ella siempre salía con un triglicéridos de 700, insulina elevada, antecedentes de hipertensión, de artritis reumatoide, tratada con enalapril, tratada con prednisolona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando fue a nuestra consulta, nos dio que había un problema cardiovascular y cuando le hicimos un electro, tenía un bloqueo auriculoventricular de 3.º grado, 35 de frecuencia, 25, y por eso era que ella estaba mareando. Entonces le mandamos a poner el marcapasos de la paciente. Cuando nos llegó a la consulta tenía una presión compensatoria 180-50, que eso era por la misma bradicardia, y ahí se le mandó a hacer su marcapasos y se salvó una vida. 84 tenía ahí de frecuencia, ya tenía 3 años con esos mareos que ella estaba hablando y se apagaba. O sea, caía en el piso por 5 minutos, ya no sabía de ella. Entonces, se determinó que tenía una bradicardia severa, un bloqueo auriculoventricular de 3.º grado, y ella está muy bien. Eso fue en noviembre, y ella está muy bien. Entonces, lo que le digo con esto, le estamos poniendo los diferentes casos. Lástima que no le pudimos poner los videos, que no importa, o sea, los síntomas que tú tengas, homocisteína, insulina, perfil lipídico, si el paciente es activo o no en sus antecedentes, si está controlado, si no está controlado. Eso es lo que realmente importa. Este otro paciente masculino ya es el último. El video está en el teléfono, si dan los videos. Entonces, Sí, ponerme, sí, déjame ver, a poner. Sí. Siempre estaba con el pecho. Entonces nosotros, todos los pacientes que están aquí, porque nosotros seamos médicos familiares y estemos preparados en el área cardiovascular, nosotros interconsultamos al paciente, lo manejamos con hemodinamista, con cardiología, con medicina interna. Este fue el primer paciente. Mire lo que reporta el hemodinamista y nos dijo esta frase: el stent para mí es fácil ponerlo, pero el diagnóstico, cómo se descubrió eso, es difícil, porque es un paciente que anduvo varias clínicas. Entonces miren lo que dice él. Espérate. El problema estaba en la derecha. Oye. Mi hermano, el sistema izquierdo no tiene prácticamente nada de lado, ¿eh? El problema estaba en la derecha, te lo voy a mostrar ahora. El sistema izquierdo está líquido. Mira, mi hermano, el problema está aquí. Fíjate, aquí viene a la derecha y al final, si tú te das cuenta, eso que se viene tranquilo y eso blanquecino que está ahí, todo eso es coágulo, desde ahí, eso es coágulo. Todo normal, encima normal, todo normal. Entonces, por esa herramienta se salvó una vida, se salvaron 450 vidas que tenían que irse. Como pinta ley, ¿no? Te voy a enseñar por aquí, mira. Era contra eso ahí, pinta ley, todo eso. Todas. Seguro, espérate, yo los traeré, ya. Sí, ya estamos ahí. Y ya, sí, espérate. Ya. Nos disculpan por el tiempo, sabemos que por el problemita técnico del video que queramos mostrarles, parece que no, el formato no permite mostrar el video aquí, pero nosotros queremos crónicos también que van a beneficiar de esta herramienta. Exacto. Antes de pasar el micrófono, yo quiero dedicarles esta
esta frase a todos los médicos, no solamente a nuestros médicos hispanos, sino de todo el mundo. Hay una frase de Einstein que dice que loco es aquel que cree que va a tener resultados haciendo lo mismo siempre. Y nosotros estamos tratando de hacerlo diferente. Buen día y gracias, Luchana. Son las preguntas hacia los doctores. Vamos por acá, luego. ¿Sí? Felicitaciones, los doctores de la región completa del país, por tan importante aporte al mundo de la medicina. El virus del COVID-19 nació en Wuhan, China, en una provincia apartada, y se esfumó prácticamente como partió. Sin entrar en el mundo de la contradicción, porque esa no es nuestra intención. No, claro. En el siglo pasado, el padre Marcos, inglés, creó la ley del rendimiento decreciente, en donde establecía que la tierra no crecía, pero la demografía sí. Exacto. Es decir, que la población iba en aumento y habría un momento en que la cantidad de alimentos que se produjera no iba a satisfacer las necesidades de una población que se multiplicaba. Entonces, en ese sentido, él favorecía los fenómenos naturales como ciclones, terremotos y todas esas cosas que lamentablemente mataron a mucha gente para establecer Como un sistema de equilibrio. un equilibrio entre la natalidad y la mortandad. Surgió el ébola en África, una enfermedad que acababa con los pobres, el Scarping en Inglaterra y otras enfermedades que han llevado la población. En ese sentido, la aparición del COVID-19, a nuestro juicio, fue la aplicación de la ley de Banfield. Exacto. Independientemente de que últimamente AstraZeneca admitió que algunas de las vacunas de ellos podían producir efectos secundarios. Entonces, no se estableció el efecto de la vacuna en su exponencia muy magistral, reitero, y un aporte importante al mundo de la medicina, porque los parámetros establecidos en la analítica que se establecieron daban resultados visibles con la realidad que se producía y era un impacto que se estaba produciendo en este momento. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles serían los efectos reales? Si es realmente la vacuna, porque mucha gente se resistía al aplicarse la vacuna, incluso médicos se resistían. Y mi esposa me vive diciendo cada día que se está muriendo mucha gente joven de infarto. Eso es cuánto. Bien. Excelente pregunta que nos ha hecho el muy, colega. Muy buena. Muy buena pregunta. Yo le voy a responder de la siguiente manera. Nosotros en República Dominicana, aparte voy a hablar de 2 casos de nosotros y de un caso de una colega en la República Dominicana, Claro. que inmediatamente cuando ella recibió la vacuna, ella hizo un fallo renal agudo. Hizo un fallo renal agudo. Y en el caso en los casos de nosotros, tenemos 2 pacientes. Yo tengo un paciente que de mi consulta y otro de la consulta del doctor, que son atletas de alto rendimiento. No fuman, no toman alcohol, llevan una dieta extremadamente balanceada,
son personas que llevan un estilo de vida extremadamente sano. Entonces, ¿por qué esos dos muchachos hicieron una cardiopatía isquémica sin tener ningún motivo ni razón de tener un factor predisponente para eso? Ahora, si ellos fueron inoculados también por las 3 dosis de ARN mensajero y de buenas a primeras, hubo unos jóvenes que están acostumbrados a hacer deporte extremo y hacen un infarto agudo al miocardio, que hubo que realizarle el cateterismo de emergencia, incluso implantarles también estén coronario para poder provocar apertura. Y también otros que también presentaron aumento de lo que es el dímero D. El dímero D es otro parámetro también que está dentro del criterio de nuestra herramienta, porque al salir elevado también aumenta el riesgo de que estos pacientes hagan una coagulación intravascular diseminada. Miren, yo me la voy a jugar personalmente. Que las vacunas por ARN mensajero están creando un efecto. Doctor Eldon García, médico familiar de la República Dominicana, yo digo que sí. Por eso les digo que la medicina la tenemos que reescribir. Y desde la medicina familiar estamos comenzando a hacer. Exacto. Y comenzamos de manera humilde con un trabajo que tal vez no es un metaanálisis, porque no tenemos los recursos para poder realizarlo. Imagínense, yo con 3 hijos, el doctor con su familia, ¿de qué van a comer nuestros hijos si invertimos todo nuestro dinero en un metaanálisis? Nos vamos a quedar pobres y arrancados, como decimos en República Dominicana. Pero ese tipo de investigación, yo entiendo que no se puede quedar ahí. Hay que seguir investigando. Y esa herramienta nos va a ayudar a todos nosotros, no solamente ya nosotros, porque este es el primer lugar donde estamos mostrando nuestra herramienta. Es el primer lugar y ustedes son las personas que tienen el privilegio por primera vez ver nuestro trabajo de investigación y nuestra herramienta que hemos creado. Realmente los felicito por excelente investigación. La pregunta es la siguiente, con respecto al método que ustedes realizan, que es el diagnóstico clínico. Si un paciente llega, ustedes manejan los exámenes de laboratorio, el electrocardiograma, ¿cómo ustedes proceden a realizarle esa escala? Esa escala, bueno. Respóndele tú. Ok. Nosotros, como ya tuviste los parámetros, ¿cuáles son? Por ejemplo, tanto el doctor como yo, como somos médicos familiares, especialistas clínicos, hacemos el electrocardiograma en el consultorio, le mandamos a hacer las analíticas al paciente, ¿verdad? Cuando pensamos que tiene algo cardiovascular, y entonces ahí hacemos el puntaje, y entonces a todos los pacientes, los 450 pacientes del estudio, tienen prueba de esfuerzo, tienen eco. Entonces, de acuerdo a los síntomas, por ejemplo, ese Cristian, el primero que Cristian, perdón, el primer paciente, perdón, que yo presenté, disculpe, ese paciente se le hicieron los estudios 3 veces, tenía clínica cardiovascular. Entonces, ¿qué se le hizo? Se le hizo su eco, su prueba de esfuerzo, o sea, tú tienes que descartar todo, pero la escala, o sea, los parámetros que nosotros hacemos, relacionar el HDL con el LDL, con el triglicérido, con el colesterol, la insulina con la glicemia o con la hemoglobina glucosilada, las enzimas con el electro y la homocisteína con los factores de riesgo. Entonces, importante en esta escala, cuando tú haces una escala, una evaluación cardiovascular, la escala te dice, bueno, es fumador. Sí, son tantos, pero ¿es fumador activo? Si es fumador activo, tiene un puntaje más alto como el primero. Si es fumador, si toma alcohol, es activo. Entonces nosotros en base a ese puntaje establecemos riesgo 1 de 20 a 25, de 25 a 30 riesgo 2, que es un paciente que hay que cambiar el estilo de vida. Ahora riesgo 3, ya tiene el endotelio inflamado, usted le comienza con el tratamiento. Si el paciente no mejoró, porque cuando tú tienes un paciente infartado en la clínica, como el doctor lo tiene, o tiene medicina interna, cardiología, la duda tuya es, ¿qué yo voy a hacer con este paciente? Pero tú le aplicas la escala y te dice 3, espérate, 3 tú puedes esperar. Le agrego su nesoparina, le agrego su clopidogrel, su aspirina, su carvedilol, cardiología, venga acá, vamos a tirar para adelante. De que el paciente me presente dolor de pecho en una esquina, va para cateterismo, porque ya la escala te dice, tiene grado 3. Ahora, como el número 1,
38, eso es severo. Eso no se puede relajar con ese paciente. Inmediatamente. hay que hacer- Inmediatamente, 38. Ojalá usted esté caminando. Hoy tenía dolor de pecho y estaba pálido. 38. Ojalá sea yo quien sea. Esté caminando, tengo un evento, tengo un infarto. Entonces, como le dije, la insulina, la homocisteína, entonces usted tiene que hacer la relación. En la cápita 1, los perfiles lipídicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te haces unas analíticas, tú siempre tienes el triglicérido o el LDL y tú ves paciente que dice, doctor, pero yo uso mi estatina y uso mi ezetimibe y como quiera, tengo el colesterol alto, uso mi ciprofibrato, el endotelio inflamado, ¿entiendes? Entonces tú estratificas eso, entonces tú de acuerdo a la escala, esta escala te permite lo que es lo de riesgo. Ajá. Por honor al tiempo, vamos a tener una pregunta más, ¿sí? Sí, Digamos sí. porque ya está nuestra Sí, siguiente excelente, participación. Sí. Perdón. Doctora, buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Estoy de acuerdo en parte con lo que ustedes dicen, que hay que reeditar o reescribir la medicina. Ok. Yo diría que lo que hay que reeditar es el ver el organismo humano por partes. El síndrome del COVID ha producido o produce un síndrome multisistémico. Sí, claro. Sí, exacto. Estamos Sí, de acuerdo. Gastrointestinal, Estamos de acuerdo. hepatopancreático, Estamos de acuerdo. pulmonar, cardíaco, renal, muscular, óseo. Sí, claro. Entonces, sí, el internista tiene esa facilidad de ver el conjunto del organismo, no seccionarlo por las especialidades. Mi pregunta es esta. En lo que he observado, jóvenes deportistas Ujú. que han caído en la cancha de fútbol, Exacto. Exacto. fútbol, béisbol, basquetbol, Exacto. cantantes inclusive, Exacto. que cuando hacen un esfuerzo, caen allí. Mi Es- pregunta es, ¿la vacuna tiene que ver con esas muertes fulminantes? Vuelvo y le respondo como le respondí al doctor anteriormente. Exacto. Eso es una determinante que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir viendo. Ahora, de que aumentó las cardiopatías, vea el caso que yo le expuse de nuestra colega de allá de República Dominicana, hizo un fallo renal, no solamente ella, pacientes que luego de eso han presentado cardiopatía isquémica y ha presentado un conjunto de signos y síntomas y patologías que se desencadenaron. Si había una patología dormida en ese paciente genéticamente, entonces el ARN mensajero lo despertó. Recuérdense que las vacunas son mayormente hechas a partir de ADN, pero esta fue diferente porque fue de ARN mensajero. Y el ARN mensajero, el ARN mensajero modificó bioquímicamente. O sea, la ingeniería genética fue modificada totalmente por el coronavirus. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es un Sí. inicio de destapar una caja de Pandoras que todavía queda mucho por investigar. O sea, esto es un inicio. Por eso, doctor, nosotros enfocamos nuestra investigación de manera biopsicosocial, porque la medicina familiar, desde Alma Ata hasta la Declaración de Astana, nosotros estamos estipulados a ser especialistas biopsicosociales. Y nosotros, esta escala, esta investigación, la englobamos en estas tres esferas, porque la medicina de familia también es integral, pero sobre todo preventiva, porque es la verdadera especialidad preventiva, integral y con enfoque biopsicosocial, y que otras especialidades a partir de nosotros pueden hacer uso De la escala. de esa dote de la medicina familiar, pero ahora la medicina familiar les va a entregar a medicina interna, cardiología, a neumología, neurología, a todas las especialidades que Claro. entiendan que nuestra herramienta les pueda ayudar, va a estar a la orden y para ayudar a salvar vidas. Muy bien, muchas gracias. Sin ser dominicana, yo ya me siento orgullosa de su escala. Así que felicitaciones. Gracias. Sí. Los cargaron, miren, Gran aporte a la ciencia. no queremos abusar.
pero queremos cargar el video para que vean cuál fue la situación de los Lo que pacientes. les sugiero es, como vamos a tener más espacio, pueden acercarse a los doctores y hacer Exacto. sus preguntas. Mira, esa fue la paciente de Massachusetts. Esta fue. No. Otro video no Está bien, no, ese no. sabe. No, ese es otro paciente. Eso fue, yo me confundí ahí. Está bien. Si se dan cuenta, Miren allá. ¿Cuál? No, ese no. No, ese no cuando es. todo salió negativo, Ese. pero ¿qué pasa? En la escala pudimos ver que si el paciente presentaba un cuadro compatible con una cardiopatía isquémica, y cuando todos los factores y parámetros dieron negativo, la escala dio positiva, y aquí está la prueba cuando enviamos. Entonces, cuando el hemodinamista nos dijo, pero ¿cómo ustedes me van a enviar un paciente que no tiene criterio? Le dijimos, doctor, confíe en nosotros porque lo tiene. Cuando se le hizo el cateterismo, ahí estaba el paciente. Se salvó una vida y se salvaron 450 vidas gracias a esa investigación. Lástima que nuestros recursos son insuficientes, pero queríamos hacerlo más grande, pero hasta aquí pudimos llegar. Aquí nos dio, o sea, la parte económica hasta donde el doctor y yo pudimos llegar, pero por eso de manera humilde queremos presentar esto y queremos que esto siga creciendo y que este trabajo de investigación sea más grande y que vaya a todos ustedes y a todos los médicos del mundo también. Bien.